Un caso controversial. Harold Shipman fue un médico británico condenado por asesinar a cientos de sus pacientes, particularmente ancianas. Quédate porque esta es su historia. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Fue el segundo hijo de Vera y Harold Shipman. Su familia pertenecía a la clase media y no hay informes de grandes problemas o eventos traumáticos en su infancia. Shipman asistió a la escuela primaria en el área de Nottingham. Luego de eso, asistió a la escuela de Grammar School. Durante sus años escolares fue descrito como un estudiante promedio. No se destacó en ninguna área específica. Harold era extremadamente apegado a su madre. Desafortunadamente, Vera sufría un avanzado cáncer de pulmón. Cuando Harold tenía 17 años, solía ver a los doctores administrar altas dosis de diamorfina, mejor conocida como heroína. Este era un medicamento utilizado para aliviar el dolor en pacientes con enfermedades terminales. Después de culminar sus estudios en la escuela secundaria, decidió estudiar medicina. Con algo de esfuerzo se graduó en la Universidad de Leeds. Posteriormente comenzó a trabajar en varias clínicas y hospitales en diversas áreas del Reino Unido. Es aquí donde la cosa se pone fea. Shipman elegía principalmente a mujeres ancianas como sus víctimas, muchas de las cuales vivían solas. Harold aprovechaba la confianza que ellas depositaban en su médico de cabecera para administrar dosis letales de medicamentos. El medicamento que más utilizaba era diamorfina. Después de la muerte de sus víctimas, él falsificaba los registros médicos para sugerir que habían muerto por causas naturales. Inyectaba dosis letales de estos medicamentos a sus víctimas. Aparte de falsificar los registros médicos, también inventaba diagnósticos para estos pacientes. Harold evitaba ser detectado en sus crímenes por varias razones. En primer lugar, era médico, y esto le daba acceso a muchos medicamentos y a cómo administrarlos. Además de esto, gozaba de una gran reputación. Estos factores lo ayudaban a ocultar sus acciones perversas y evitar toda sospecha. A pesar de evitar todas sospechas, estas llegaron mucho antes de lo pensado. La doctora Linda Reynolds trabajaba en la misma clínica de Shipman. Esta era el Abraham Medical Center en Hyde, Manchester. Linda comenzó a notar un patrón alarmante de muertes entre los pacientes de Shipman. Linda comenzó a notar que las tasas de mortalidad en sus prácticas médicas eran inusualmente altas y comenzó a sospechar de su colega. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds decidió informar sus preocupaciones a las autoridades. Envió una carta al médico forense local, John Pollard. En esta carta, ella explicaba sus preocupaciones y también pedía una investigación urgente. La carta de la doctora Reynolds llamó mucho la atención de las autoridades. También desencadenó una investigación inicial sobre las actividades de Shipman. Sin embargo, no habían pruebas suficientes, pero solo debían ampliar más las investigaciones. Esto únicamente basándose en las exhumaciones de los cuerpos de sus víctimas. Los registros médicos de Shipman fueron minuciosamente analizados. En ellos se revelaron una serie de irregularidades, entre ellos falsificaciones de firmas y también registros inconsistentes. Para el año 2000, Harold Shipman, o Doctor Muerte como se le conoció popularmente, fue llevado a juicio en Old Bailey, Londres. Shipman fue acusado de asesinar a 15 pacientes. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes de su culpabilidad, incluyendo patrones de administración de medicamentos, las falsificaciones de los registros y por supuesto los motivos financieros. Harold utilizaba los datos y las firmas de sus víctimas luego de cometer el crimen. Shipman fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, Harold Shipman fue encontrado muerto en su celda el 13 de enero de 2004. La causa oficial de su muerte fue por ahorcamiento, lo que indicaba que se había suicidado. El cuerpo fue descubierto por los policías durante un control rutinario. Se le realizaron varias maniobras de reanimación, pero esto no dio resultado. La muerte de Harold Shipman en prisión puso fin a cualquier posibilidad de que él revelara el número exacto de víctimas y los motivos de sus crímenes. Se cree que fue responsable de más de 250 muertes, pero otros mencionan que quizás hasta más, y con esto hasta aquí. ¿Conocían el caso de Harold Shipman? Déjenme sus comentarios.